Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo tranquilo, todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión vamos a aprender a cómo poner enlaces de nuestras redes sociales o páginas web en nuestro canal de YouTube. Así miren, así aparece ahora. Ya no se pueden poner en el banner. Antes aparecían aquí, miren, pero ya YouTube quitó eso, ¿ok? Esto también se muestra en la pestaña acerca de o información aquí. Fíjense, aquí abajo, en mi caso yo solo tengo el de Instagram. Bueno, lo que tenemos que hacer es acceder a YouTube Studio. Hacemos clic en nuestra foto de perfil de aquí y entramos en YouTube Studio. Mientras se carga la página, aprovecho para recordarles que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Compartan este video, déjenme su like, su comentario. Y ya que estamos por aquí, les voy a dejar una lista de reproducción con muchos videos para que aprendan más cosas sobre YouTube. Bueno, una vez en YouTube Studio, aquí en la lista de la izquierda bajamos un poco hasta llegar a personalización. Entramos ahí. Una vez en la página personalización del canal, hacemos clic en la pestaña información básica. Aquí miren. Vayan a ver este video que les voy a dejar por aquí. No sé de qué se va a tratar, pero de seguro les va a resultar muy útil. Bueno, ya estamos en información básica. Bajamos un poco hasta encontrar enlaces. Miren. Comparte enlaces externos con tus espectadores, serán visibles en el perfil y en la página información de tu canal. Como les decía, yo en mi caso tengo Instagram, lo voy a eliminar para que vean cómo se hace, aunque es muy fácil. Aquí miren, hacemos clic en añadir enlace. Le ponemos el título, que es obligatorio, y aquí pegamos la URL de nuestro Instagram. Por ejemplo, vamos a ver cómo se hace esto. Voy a entrar a Instagram. Así pueden hacerlo con su perfil de Facebook o página de Facebook, con su TikTok, con su página web, con lo que sea. Ok. Bueno, aquí voy a acceder a mi perfil y este es el enlace, la URL de mi Instagram. Lo seleccionamos, lo copiamos, volvemos a YouTube y aquí pegamos. Ahí está. Si queremos añadir más, pues aquí lo dice claramente, añadir enlace, y escribimos otro o ponemos otro, no sé hasta cuántos se podrán poner. Y si queremos eliminar uno, supongamos que aquí yo puse Facebook y ya no lo quiero, pues hacemos clic aquí en el botecito de basura, en quitar, hacemos clic y se va. Bueno, ya tengo este para la demostración. Ahora esto es muy pero muy importante. Siempre hay que hacer clic en publicar aquí, porque si no, no se va a poner ni a agregar nada. Clic en publicar. Dice cambios publicados. Bueno, aquí ya está, miren, instagram.com y el nombre de mi perfil de Instagram, creo que se le llama perfil. Bueno, eso es todo lo que hay que hacer, espero que les haya servido, no olviden suscribirse. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.